Muchas gracias y mi enhorabuena muy cordial al doctor Vargas, perdón. Es que he estado hablando ahora mismo con David Vázquez. Al doctor Vargas y a todo el comité directivo de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología por la perfecta organización y por el interés del Congreso. Y mi enhorabuena cordial a todos ustedes por la supervivencia. O sea, seguir a las 2 y pico de la tarde sin haber comido, porque espero que no hayan comido, porque yo tampoco he comido. No, bien. Sí, pero lo mío tiene más mérito porque yo hago ayuno intermitente y a estas horas ya llevo 18 horas sin comer y le aseguro que tengo un hambre de carreras. Entonces, quedarse a escuchar una conferencia sobre poliquistosis ovárica a las 2 y pico de la tarde me parece que merece que yo les dé la enhorabuena. Mi enhorabuena más cordial. ¿Cómo enfocar el asunto? Cuando Jorge Vargas me llamó para presentarme esta idea, me dijo, mira, seguramente es una endocrinopatía muy frecuente en el Caribe o aparentemente muy frecuente en la que todo el mundo piensa que va a producir cáncer y quiero que nos pongas al día sobre cuáles son los riesgos que a futuro puede tener la poliquistosis ovárica. Ese es el hospital donde yo trabajo, esa es la maternidad. El hospital tiene 885 camas y me voy a permitir 30 segundos para darles algunas cifras para que entiendan muy bien cómo es mi hospital. Mi hospital atiende 7.200 o 7.500 partos al año. Tenemos una maternidad integral, hacemos oncología ginecológica y cirugía oncoplástica, hacemos cirugía endoscópica desde los años 80. El primer ectópico yo lo quité con hemoperitoneo de 3 litros en 1986. La primera publicación sobre ectópicos operados por endoscopia fue en 1988. Tenemos una unidad de reproducción humana que hace incluso ICSI y donación de ovocitos malamente. Y la tasa de cesáreas es del 11%. 11% sobre 7.200 o 7.500 partos con mujeres que tienen la pelvis exactamente con la misma conformación espacial que las de las dominicanas. Y los ginecólogos españoles no son más listos que los dominicanos, eso es evidente. Estudiamos en los mismos libros y seguramente tenemos acceso a la misma información científica. Por tanto, si nosotros somos capaces de tener un 5,2 o 5,5 por 1000 de mortalidad perinatal con un 11% de cesárea sobre 7.500 partos, quiere decir que el objetivo es perfectamente conseguible. Pónganse a la tarea porque tienen a las autoridades sanitarias de su parte. Y eso es una cosa muy extraña en todo el mundo occidental. A los supervivientes yo les quiero hacer el regalo de presentarles la maestría de la que soy profesor universitario en la Universidad de Madrid, pero que tiene de bueno que ya son 3 universidades las que nos lo avalan y un montón de sociedades científicas. Es una maestría que tiene el chiste, como dicen en México, de ser 100% online y cada cual se puede matricular en una maestría universitaria en la mitad de su vida profesional por muy diferentes razones en las que no entraré. Lo que sí tengo claro es que el 97% de nuestros alumnos está satisfecho y tenemos solamente un 1% de tasa de abandonos. Muy a pesar de que son 1.500 horas lectivas y eso suponen entre 12 y 16 meses de trabajo duro desde la casa, después de las guardias, los niños, cocinar lo del domingo y yo me lo sé todo eso. Pero con este programa académico de 11 módulos ustedes van a revisar toda la endocrinología ginecológica del climaterio y la menopausia y yo creo que merece la pena que se lo tomen como una posibilidad, sobre todo porque a los asistentes a este congreso tienen un descuento, una beca docente del 10%, solamente con ponerme un correo electrónico a mi atención, que es el que tienen en la diapositiva, doctor@neiro.com. Solamente con decirme he asistido al congreso, incluso sin haber votado a la nueva junta directiva, tienen esa beca docente. Yo les quiero contar cosas sobre una endocrinopatía que probablemente es aquella en la que más errores históricos hemos cometido todos, ginecólogos, endocrinólogos, internistas y, por supuesto, todos los otros médicos que no se dedican a la endocrinología puramente. La cosa viene desde antiguo. Fíjense que José de Ribera, el mal llamado el Españoleto, le llamaban en Italia, pinta en 1631, y está conservado en el Hospital de Tavera, la historia de una mujer de 52 años, obesa, como ven ustedes, barbuda, con un aspecto perfectamente robusto, con unas mamas ciertamente generosas, ¿verdad?, absolutamente turgentes, en la que el genial Ribera le premia al duque de Alcalá, virrey de Nápoles, con este cuadro, que
ha pasado por muchos eventos y que yo siempre lo traigo cuando hablo de poliquistosis porque Madeleine Ventura, la mujer barbuda, ¿verdad?, acompaña siempre al diagnóstico de poliquistosis con detalles del cuadro que me he permitido ampliarles porque me parece que son maravillosos. Sabemos muchos detalles del cuadro porque están escritos por el mismo José Rivera en el cuadro a la hora de, además de firmarlo, informarnos de quién era la mujer. No se aclara muy bien si el que estaba detrás en la imagen era su marido, pero en cualquier caso, probablemente esta mujer no tenía un síndrome de poliquistosis ovárica. Probablemente el síndrome de la mujer barbuda, que se ha confundido siempre con la poliquistosis, es un síndrome de Chartier que no tiene casi nada que ver y que tiene que ver con un síndrome adrenogenital y un síndrome de Cushing, digamos, de forma agrupada. Son mujeres posmenopáusicas, para empezar, suelen tener diabetes, en eso sí que se puede parecer, voz profunda, hirsutismo, hipertricosis. Alrededor de la hipertricosis, después está la famosa Julia Pastrana, otra de las mujeres barbudas, con una afectación genética, publicada en una revista en Human Genetics, y que tiene que ver con una mujer indígena que tenía una hipertricosis universal, era una mujer mexicana, nacida de unos gemelos, estos otros, que también forman parte de un cuadro de hipertricosis, de hirsutismo, que a veces se confunde y que no tiene nada que ver con la poliquistosis ovárica. El tratamiento de estos trastornos tiene que ver con el tratamiento cosmético, el tratamiento quirúrgico del hirsutismo, fundamentalmente porque hay una complejísima alteración genética que en este momento tenemos absoluta imposibilidad de poder solucionar. Las primeras referencias bibliográficas de toda esta historia de la poliquistosis ovárica tienen que ver con la descripción original que en 1935 hicieron Stein y Leventhal cuando describen ovarios que tenían múltiples quistes en pacientes obesas, en amenorrea o bien en oligoamenorrea, con hirsutismo e infertilidad. Tenía un comienzo alrededor de la menarquia o en los primeros años, desde luego de los teenagers, de los 10 y tantos años, y tenía, según ellos, una herencia autosómico dominante para algunas familias, que esto no se ha demostrado después. Desde el principio hay una inversión de la literatura que está orientada a la posibilidad del carcinoma de endometrio relacionado con la poliquistosis ovárica, por primera vez descrito en una mujer de 28 años. Esta referencia es de 1967, en la que se cuenta que es una mujer de 17 años con amenorrea secundaria de 1 año y que ya para empezar pesaba 194 libras, que no está mal para la estatura que tenía. Había tenido una menarquia a los 10 años y desde los 14 años ya empezaba con trastornos menstruales, sin hirsutismo, y fue sometida a una dilatación y legrado para tomar muestras de endometrio que dieron hiperplasia quística. Y ya a los 22 años, 5 años más tarde, la paciente fue fue laparotomizada para histerectomía con duodensectomía porque se confirmó entonces que tenía un síndrome de Stein-Leventhal en ambos ovarios y además un adenocarcinoma diferenciado de endometrio. Desde entonces para aquí, esta es la descripción original del cuadro, que está perfectamente descrito como nota clínica. Se asocia inmediatamente la posibilidad de riesgo futuro de neoplasia, de malignización de los ovarios poliquísticos, y en función del hiperestronismo, del pseudohiperestronismo que mantienen estas pacientes por anovulación crónica, aparece la hiperplasia primero, la hiperplasia atípica después y finalmente el adenocarcinoma de endometrio, como el que describen los doctores Kems y sus colaboradores en esta preciosa descripción que les traigo desde el punto de vista histórico. En cualquier caso, ellos ya dicen que el uso de 17-alfa-hidroxiprogesterona en caproato podría ser una de las maniobras médicas que pudieran mejorar el tratamiento quirúrgico del adenocarcinoma de endometrio que tiene esta paciente. Y esto me retrotrae a la altura de que recientemente se ha publicado que la mejor manera de favorecer un pronóstico adecuado del adenocarcinoma de endometrio es tratar con progestinas de forma prequirúrgica a todas las pacientes. Lo acabo de colgar en mi página web en neiro.com por si no quieren hacer la revisión original. Sea como fuere, la pregunta que nos queda por resolver es si todos los cánceres ginecológicos están asociados a las pobres mujeres, de verdad, a las pobres mujeres que tienen poliquistosis ovárica. Y digo pobres mujeres porque hay muchísimas otras mujeres que son diagnosticadas de poliquistosis ovárica solo porque tienen ovarios multiquísticos
y no tienen ningún trastorno metabólico, que es lo que define la enfermedad, como veremos más tarde. Para responder a esa pregunta, Brady Chittenden hace una revisión sistemática del riesgo de cáncer ginecológico en mujeres con poliquistosis ovárica y recoge 261 citas de la literatura. Y lo primero que llama la atención es que efectivamente el cáncer de endometrio está relacionado de manera significativa con un incremento, con una odds ratio de 2.7, que no está mal, un 170% de incremento de riesgo de cáncer de endometrio en mujeres con poliquistosis ovárica, pero no de cáncer de mama, para nada. Fíjense que entre todas las mujeres que tenían en el Reino Unido de la Gran Bretaña un cáncer de mama, en el año 2006 fueron 121 por 100.000 y lo que se espera de las mujeres con poliquistosis es que aparezca un cáncer de mama en 106 por 100.000. Desde el punto de vista epidemiológico, por tanto, no hay duda, la poliquistosis no se relaciona ni con el cáncer de mama ni con el cáncer de ovario. Por lo tanto, absténganse ustedes de introducir la cirugía en el tratamiento del cáncer de la poliquistosis ovárica, como hacían nuestros amigos Stein y Leventhal hace muchísimos años. Es 3 veces más probable desarrollar un cáncer de endometrio no tratado en mujeres con poliquistosis y para toda la revisión dice que hay una insuficiente evidencia para relacionarlo con cáncer de vagina, con cáncer de vulva, con cáncer cervical, que hoy sabemos que prácticamente la inmensa mayoría de los 3 citados tienen que ver con un problema infeccioso relacionado con virus del papiloma o con cáncer de ovario. Desde ese punto de vista se revisa de nuevo en una publicación ya de una cierta edad, que está publicado en 2014, se revisa de nuevo con 429 citas bibliográficas revisadas en mujeres que habían tenido poliquistosis ovárica y que tenían menos de 54 años, que es lo que nos interesa para hacer prevención primaria del cáncer. Y lo primero que llama la atención es que, efectivamente, vuelven a aparecer incrementos notables y estadísticamente significativos, de cáncer de endometrio, pero no de otros cánceres. Aquí lo tienen ustedes. Realmente, cuando revisamos bien el trabajo, hay muy pocos estudios que tengan una suficiente evidencia, de tal manera que al final nos quedamos con un total de 36 eventos. Fíjense, son muy poquitos casos para concluir, pero metodológicamente está bien hecho y hay un incremento notable del riesgo de cáncer de endometrio de 2.79 con la selección desde el punto de vista estadístico de una odds ratio de 4.05 para el riesgo de cáncer de endometrio. Pero no para el cáncer de ovario, de ninguna manera, porque el intervalo de confianza en un primer análisis o en un análisis posterior más fidedigno interfieren, incluyen la unidad, y tampoco, y fíjense que además lo estamos diciendo con la autoridad que nos da, que solo hubo 7 casos de cáncer de ovario en toda la revisión bibliográfica. Tampoco para el cáncer de mama, intervalos de confianza una vez más incluyen la unidad, siempre para poliquistosis de mujeres analizadas por debajo de 54 años. Y vuelven a concluir que se incrementa el riesgo de cáncer de endometrio, pero no el cáncer de ovario y no el cáncer de mama. ¿Cuál es el asunto? Que depende de cómo abordemos el tema, vamos a tener probablemente diferentes diagnósticos. Y desde ese punto de vista ha pasado ya mucho tiempo desde la descripción original de Stein-Leventhal de 1935, en la que ellos conseguían 2 embarazos sobre 4 pacientes totales una vez que les habían hecho la famosa resección cuneiforme de los ovarios para reducir. Bien, en aquella época la hipótesis era que la cápsula ovárica engrosada impedía la ovulación, como si fuera un problema mecánico y no un problema hormonal que todavía conocían mal. Sea como fuere, esto ciertamente ya descubrimos nosotros, y lo pongo, aunque es una cita muy antigua de 1984, porque es mi primer trabajo internacional publicado en la literatura indexada internacional, ya en aquel momento nosotros describimos que la biopsia ovárica perlaparoscópica por lo menos no añadía un factor de fertilidad respecto de cuando se hacían resecciones cuneiformes, porque le habíamos hecho una laparoscopia evaluadora de todas las pacientes que históricamente tenían hecha una resección cuneiforme y la inmensa mayoría tenían problemas adherenciales que se sobreañadían a los problemas hormonales, en función de lo cual habría que desterrar la resección cuneiforme y pasar a hacer, en todo caso, biopsias ováricas translaparoscópicas que hoy no tienen ningún sentido desde el punto de vista diagnóstico. Porque lo que nos dicen los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos es que los criterios diagnósticos tienen que ser puramente clínicos, con una combinación de las alteraciones menstruales de la paciente y con los signos bioquímicos o clínicos de hiperandrogenismo que veremos más tarde.
Ustedes saben que después hay una conferencia internacional en Rotterdam que remodula los criterios diagnósticos y todavía aún más la R en combinación con la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva revisan en 2003 los criterios de Rotterdam y al final llegan a la conclusión de que esto es un problema puramente metabólico en el que se conservan esos criterios de Rotterdam y se hace alusión a que las pacientes tienen que tener 2 de los 3 criterios de anovulación, imagen y trastornos clínicos para tener un diagnóstico evidente. Tengan en cuenta que el aspecto ecográfico la mayoría de las veces nos puede aparentar como un de ovario multiquístico, pero sin engrosamiento de la albuginia y sin aumento del volumen ovárico, que hay que medirlo para cumplir uno de los 3 primeros criterios del consenso de Rotterdam. Por otra parte estaría la anovulación crónica, que hay que demostrarla, ¿verdad? No basta con decir que presumiblemente no ovulará y desde luego los signos químicos o bioquímicos del hiperandrogenismo, porque tengan ustedes en cuenta que mujeres con diferentes orígenes étnicos tienen diferentes aspectos físicos y diferentes tendencias al hirsutismo que en el 75% de los casos, recuérdenlo, es heredoconstitucional. 75% de cada 100 mujeres con hirsutismo tienen hirsutismo porque papá es hirsuto, porque mamá es hirsuta y porque los abuelos fueron hirsutos. Por tanto, antes de calzar el diagnóstico de poliquistosis ovárica a una mujer hirsuta, revisen el origen familiar, porque la inmensa mayoría de los hirsutismos son heredoconstitucionales y van a meter ustedes a la mujer en una vorágine de tratamientos que probablemente no necesita. Evidentemente hay un riesgo de cáncer de endometrio, pero sobre todo en aquellos casos que tienen ovulación crónica no tratada. Y el asunto es tan sencillo como que, evidentemente, la hipótesis tiene datos epidemiológicos, pero es muy limitado en su vigor estadístico, le critican otros autores. ¿Cuál es el asunto? Que los criterios son variables para las diferentes sociedades científicas. Se los he agrupado aquí, porque vean ustedes que el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos exige toda una serie de condiciones que tienen que ver más con la oligoanovulación y el exceso de andrógenos, que es exigido prácticamente por todos, ¿verdad? Ahí tienen ustedes el consenso de la R y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, y la Sociedad de Exceso de Andrógenos exige, lógicamente, exceso de andrógenos, pero no todos en la misma medida para llegar a los mismos diagnósticos. Sea como fuere, hay que combinar las habilidades clínicas con las técnicas de laboratorio después de excluir todas las otras causas de exceso de andrógenos, de entre las cuales la más importante, insisto, es el hirsutismo heredoconstitucional. Y con los grados de calidad de la evidencia científica, ustedes saben que algunas cosas pueden ser adecuadas para contar en un congreso, pero con poca vigencia para ser aplicadas en la clínica. El ejemplo claro es tratar de meter en endocrinopatías a adolescentes que todavía tienen un mal entrenamiento ovárico, mal entrenamiento del eje hipotálamo hipófiso ovárico y aparentan tener trastornos menstruales que no debemos considerar sino en función de su edad. Sobre todo porque hay muy pocos datos en la literatura que nos permitan diagnosticar de manera fehaciente, sin signos bioquímicos y sin alteraciones metabólicas de poliquistosis ovárica a las mujeres adolescentes, a las chicas adolescentes. Podríamos decir, por tanto, de acuerdo con la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, que las recomendaciones solo para investigación son aquellas que tienen que ser tomadas con más precauciones de seguridad. Tengan ustedes, por tanto, un consenso con los bioquímicos y los farmacéuticos de sus laboratorios de investigación para tratar de dilucidar cuáles son las técnicas para determinar el exceso de andrógenos, la Sexual Hormone Binding Globulin, la testosterona, la dehidroepiandrosterona, los corticoides y, sobre todo, todas aquellas cosas que tienen que ver con las alteraciones clínicas. Vean, fundamentalmente, ¿por qué? Porque las alteraciones menstruales son distintas, lo explicaba esta mañana el doctor de Celis, en según cuántos años hayan transcurrido desde la menarquia. Por ejemplo, cuando han pasado más de un año pero menos de 3, los ciclos deben estar entre 21 y 45 días. Independientemente de lo que yo opine, este es el consenso internacional y lo que menos patologiza a nuestras pacientes, a nuestras usuarias. Cuando las pacientes han pasado más de 3 años desde la menarquia, entonces el ciclo tiene que ser mayor de 35 días o tener menos de 8 ciclos, menos de 8 menstruaciones por año para catalogarles
de alteraciones menstruales. De tal manera que hay un mecanismo fisiopatológico en una asociación que tiene que ver con la síntesis esteroidea, que tiene que ver con la cascada de acontecimientos enzimáticos que ocurre para transformar el colesterol en hormonas androgénicas primero, esteroides después y progestágenos más tarde. Pero sea como fuere, desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos que tener en claro que tiene que presentar anovulación la paciente para ser diagnosticada de poliquistosis ovárica. Y además de eso, la inmensa mayoría de las pacientes, esa sería una nueva forma de poliquistosis, tienen una resistencia periférica a la insulina, que es lo que va a condicionar el acúmulo de grasa, la tendencia al sobrepeso y después a la obesidad, y que va a ser el caballo de batalla más importante a lo largo de los años que le quedan de vida a esa mujer de la que estamos diagnosticando tempranamente, porque es lo que más va a condicionar no ya el riesgo de cáncer de endometrio, sino el riesgo que tiene que ver con la hiperandrogenemia de enfermedad cardiovascular a lo largo del tiempo. Porque finalmente el trastorno está condicionado por un exceso de andrógenos en la teca que no es capaz de transformarlos en estrógenos. Y hay una pulsatilidad crónica de la LH que no está inhibida por los estrógenos que son deficitarios, de tal manera que la pulsatilidad vuelve a producir un estímulo sobre la teca ovárica, se vuelven a producir más andrógenos y se cierra el círculo vicioso. A partir de ahí, si ustedes añaden la resistencia periférica a la insulina, es el real problema porque es el que va a causar los trastornos futuros. Y desde ese punto de vista, las alteraciones menstruales, la anovulación y el hiperandrogenismo es lo menos importante si exceptuamos la consecuencia de la fertilidad, porque lo más importante de todo probablemente va a tener que ver con la obesidad y la resistencia periférica a la insulina, que le va a llevar a la paciente en dos vías completamente diferentes al riesgo cardiovascular, que es a donde les quiero yo llevar. Todas las personas que tienen obesidad o sobrepeso tienen un incremento de la ateromatosis y tienen un incremento del riesgo de desarrollar enfermedad arteriosclerótica. Las mujeres con poliquistosis ovárica que además tienen, además de la anovulación, el trastorno de resistencia periférica a la insulina, esto es lo que más les va a condicionar la vida en el futuro. Y esos riesgos futuros de la mujer con poliquistosis tienen que ver fundamentalmente con la obesidad que se genera en los años perimenárquicos. Estén ustedes atentos a las alteraciones menstruales. Y en función de eso empiecen a tratar a las pacientes desde muy temprano con moduladores de la resistencia periférica a la insulina, que sería el ideal. Fundamentalmente porque la inmensa mayoría de las anovuladoras va a regular sus ciclos ováricos cuando regulen la resistencia periférica a la insulina y van a estar disminuyendo per se la ganancia de peso, van a favorecer la pérdida de kilos y además van a reducir su riesgo cardiovascular. Esto es un hecho y es un hecho incontrovertible hasta el extremo de que todas las consecuencias que en este momento condicionan el diagnóstico de poliquistosis ovárica, vean ustedes, anovulación, infertilidad, obesidad, diabetes, riesgo cardiovascular, si nos paramos a mirar las tres últimas, son la base del síndrome metabólico, que es el caballo de batalla, el tendón de Aquiles de estas pacientes en el largo plazo. De tal manera que del riesgo de cáncer, ¿qué podemos decir? Pues efectivamente, sigue existiendo ese riesgo de cáncer de endometrio, pero solo para aquellas pacientes en una amplísima revisión ginecológica, en una amplísima revisión sistemática, cuya anovulación no es tratada. Y ustedes y yo sabemos que hoy con un poquito de progestinas en cualquier momento del ciclo vamos a inhibir la capacidad de proliferación mantenida que tiene el hiperestronismo no contrabalanceado por los gestágenos. De tal manera que llegar a un screening de detección precoz del cáncer de endometrio lo tenemos absolutamente tirado porque hay un 86% de supervivencia en 5 años, incluso en pacientes no tratadas. Por tanto, tengamos en cuenta que el mayor enemigo de la salud de la mujer es el corazón y no el cáncer. El 32% de las mujeres piensan cuando se les pregunta que van a morir de cáncer de mama y otro 30% de forma genérica dicen que de cáncer. Eso hace que un 62% de mujeres piensen que van a morir de cáncer. Y sin embargo, de entre el 56 y el 65% de las mujeres europeas y de todas las sociedades occidentales, de lo que van a morir es de enfermedad cardíaca y vascular. Y en países en vías de desarrollo o no desarrollados todavía, con bajo nivel de ingresos económicos, en los que la obesidad y el sobrepeso hacen mella en el común de la población, los problemas relacionados con la arteriosclerosis son la primera causa de mortalidad. ¿Cuál sería el tratamiento completo del síndrome? Lo primero, control del peso. No sé si les ha quedado claro.
Lo primero, control del peso. Cualquier medida terapéutica con una mujer con poliquistosis que no esté orientada a incrementar su ejercicio físico y a disminuir su peso es una medida terapéutica tendente al fracaso. Además, podemos hacer virguerías y controlar la presión arterial y prohibir el tabaco, eso es fundamental. Perdemos, entre comillas, muy poco tiempo en la consulta para inhibir los tóxicos, pero si no empezamos por el control del peso y dejarlo siempre en índice de masa corporal por debajo de 25, estamos llamados a perder el tiempo y sobre todo la expectativa de futuro de la paciente. El hirsutismo es muy importante, sí, pero recuerden que 75 de cada 100 lo son porque papá y mamá son hirsutos y esto con mandarlas al láser lo vamos a tener más que suficiente. No se fíen del diagnóstico ecográfico solo, requieran condicionantes clínicos y requieran condicionantes bioquímicos. Y recuerden que una bonita imagen no es suficiente para un diagnóstico clínico. Tengan a mano la clasificación de Ferryman-Galway. No hay forma de recordar esta clasificación si no es con una chuleta. Y la tienen ustedes desde 1961 y está en cualquier manual de endocrinología ginecológica. Tengan ustedes en cuenta que la inmensa mayoría de las pacientes con poliquistosis tiene un hirsutismo no grave, que puede ser incluso constitucional. Estamos hablando de más de 19 puntos de la clasificación y eso no se puede conseguir si no es con la clasificación delante y mirando a la paciente de arriba abajo, evidentemente, antes de depilarse. Aquí tienen ustedes otra modificación que me parece mucho más clara para los que estaban tomando fotografías de las diapositivas que la clasificación anterior. Sea como fuere, medidas generales, y voy a ir terminando ya. Primero, normopeso y abandono de tóxicos directamente relacionados con la arteriosclerosis. Recuerden que el tabaco mata por cáncer, sí, pero necesita 20 años de impregnación. En los 10 primeros años ya hay incremento del riesgo de la enfermedad cardiovascular. A partir de ahí, si la mujer tiene alteraciones metabólicas, no hay duda, metformina, barato, cómodo, rápido, a baja dosis, con 850 miligramos al día les va a ser más que suficiente y todavía tienen la posibilidad de doblar la dosis si no consiguen que la paciente salga de la anovulación, pero lo van a conseguir. Siguiente paso. Fíjense, solo la metformina normaliza los niveles de andrógenos, solo la metformina ella per se normaliza los niveles de andrógenos a través del mecanismo indirecto de la regulación de la resistencia periférica a la insulina. Y no solamente eso, sino que modificamos los niveles de insulina que debe ser parte del diagnóstico. Tienen ustedes que tener niveles de insulinemia en cualquier fase del ciclo, pero idealmente en fase folicular inicial. Siguiente paso, además de las medidas generales y la metformina. Si tiene alteraciones menstruales, pues depende. ¿Tiene tratamiento para la anovulación? Pues si no es necesario tratar la anovulación, pongámosla en anovulación hormonal controlada con anticonceptivos hormonales combinados, con o sin ciclo, y eso es algo que deben dejar ustedes a la elección de la mujer, que de una vez por todas tiene que empezar a poder elegir si quiere tener la regla o no, cosa completamente estúpida si se tienen anticonceptivos de por medio, pero bueno, eso es una cuestión puramente de opinión personal. Si la paciente necesita anovulación, vamos a empezar por el principio, citrato de clomifeno, que no funciona, lo demostró mi tesis doctoral, si no añaden ustedes HCG para el desencadenamiento de la ovulación y si no añaden ustedes progesterona en fase lútea. Porque el citrato de clomifeno actúa como un modulador selectivo de los receptores de estrógenos y, por tanto, produce deplección de receptores estrogénicos a nivel endometrial. Produce una alta tasa de ovulación del 60%, pero solo una tasa de 30 o 40% de tasa de embarazo. Si quieren ustedes equilibrar las cosas y llevarlo al 90%, induzcan la ovulación con HCG y suplementen la fase lútea con progesterona. ¿Y qué pasa con la unidad pilosebácea? Una vez que lleven 3 o 6 meses de tratamiento hormonal, ya no van a conseguir reducir los pelos con tratamientos hormonales, llévenla a tratamiento quirúrgico, con lo que quieran, pero recuerden que el mejor antiandrógeno que tenemos a nuestra disposición, y es una magnífica progestina, es el acetato de ciproterona. No hay nadie que hable mal del acetato de ciproterona. Es más, como no ha sido aprobado por la FDA, ustedes verán que en Estados Unidos jamás se habla de poliquistosis ni de hirsutismo. ¿Por qué? Porque la bandera de la eficacia la llevamos los europeos con el acetato de ciproterona. Y los americanos tienen que gastar el tiempo en espironolactona o en flutamida o en finasteride, que son medicaciones mucho más agresivas, con muchos más efectos secundarios y con mucha menos eficacia en el hirsutismo que el acetato de ciproterona. Por cierto, no gasten el clomifeno más allá de 4 o 6 ciclos, no sirve para nada. Citas históricas, 1991, de cuando yo era muchísimo más joven que ahora, que solo tengo 30 y tantos años. Las pacientes resistentes a clomifeno van muy bien con FSH recombinante. No utilicen HMG. Las pacientes ya tienen LH. Si ustedes añaden más LH, van a favorecer
una hiperestimulación ovárica que la paciente no merece si la tratan solo con FSH recombinante. La preocupación se ha resuelto desde el punto de vista del riesgo de cáncer de endometrio. Es evidente. Basta con utilizar progestinas de forma rutinaria para que la paciente anovuladora crónica no tenga riesgo de hiperplasia. Eso ya no lo vemos. Y cualquier guía que ustedes condicionen y miren hoy va a clasificar a las pacientes según cuáles sean sus necesidades. Preguntemos a la mujer, ¿tiene un problema de infertilidad? ¿Tiene un problema de síndrome metabólico? ¿Tiene un problema fundamental de hirsutismo? ¿O tiene alteraciones menstruales? Pongan ustedes en la balanza cada una de las posibilidades terapéuticas y van a poder tener éxito con todas las pacientes si tienen una correcta etiquetación diagnóstica y una correcta evaluación de las necesidades personales de cada quien. Porque no es lo mismo la paciente que quiere tener la regla puntualmente y nada más que aquella otra que además de eso quiere dejar de ser anovuladora y además quiere tener un hijo sano y a poder ser rápido. Voy a ir concluyendo. Del riesgo de cáncer de endometrio ya se lo he dicho antes. Utilicen progestágenos de forma continuada, de forma reglada y de forma rutinaria. Aunque la paciente no tenga ningún interés en quedarse embarazada, utilicen los progestágenos para evitar. Y con esto podríamos haber terminado. Pero me voy a permitir ir un poco más allá, en el consenso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, que dice, oiga, no se preocupe, en la medida en que la paciente vaya resolviendo sus desórdenes reproductivos, va a empezar a tener desórdenes metabólicos y va a empezar a sufrir con la arteriosclerosis. Tengan ustedes en cuenta que el futuro de la poliquistosis ovárica es el futuro de su ateromatosis y eso la puede matar de un infarto de miocardio si no han tratado adecuadamente el síndrome metabólico con 50 o con 60 años. Desde ese punto de vista, ellos dicen que el riesgo de cáncer de endometrio sigue siendo importante para los que olvidan la prevención de la hiperplasia, pero sobre todo no olvidar nunca que el riesgo fundamental es el riesgo metabólico. Y en esas conclusiones dicen que sigue existiendo un riesgo 2.7 veces de cáncer de endometrio, pero que lo más importante no está en los otros cánceres, sino en la prevención de la enfermedad cardiovascular. Les dejo con una imagen de Bilbao, el Guggenheim Museum, que es el edificio más emblemático del siglo XX, por si alguno no lo conocía. Detrás del Guggenheim está mi casa, que es la suya, y les espero para cuando quieran venir a visitarnos. Muchísimas gracias por su atención.